Bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es muy importante y también de mucha actualidad. Vamos a hablar sobre un aspecto de la neurociencia aplicado de una forma concreta y sencilla a través de la música. Para ello vamos a ir viendo en directo cómo una mujer experta en neurociencia, que también es pianista y que también ha ido desarrollando un proceso sobre su propia vida, nos muestra cómo es posible a través de la música, a través del piano, a través de esa sintonía que se genera desde la onda cardíaca, ir reconociéndonos a nosotros mismos e ir también ajustando distintos aspectos de nuestras vivencias emocionales, mentales, de nuestros recuerdos, de nuestros procesos de vida que son tan importantes y que no podemos evitar que en ciertos momentos pues nos asalten tanto por causas biológicas, como puede ser la alteración emocional, como por causas físicas, como puede ser pues el ruido ambiental, la tensión provocada por otras personas que participan en nuestra historia de vida, o por distintas circunstancias que en algunos casos pueden ser ajenas a nuestra voluntad, pero que están ahí. Y en lugar de resignarnos y simplemente aguantar, podemos hacer más cosas. Por eso, en este sentido, pues vamos a ver qué es lo que se puede hacer, cómo nos puede explicar esta experta en neurociencia de forma sencilla las bases para que podamos entenderlo de una manera biológica, de una manera contrastada y, sobre todo, cómo podemos aplicárnoslo y cómo podemos sacarle un beneficio inmediato para las situaciones que vivimos diariamente. Sin más, ahora pasamos a esta entrevista. ¿Qué tal, Celia? Aquí estamos de nuevo para profundizar, seguir profundizando en este tema de la neurociencia y la terapia del arte, en Ujú. este caso con la música. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de las ideas de la neurociencia que pueden avalar esta cuestión de la terapia con la música. A ver, danos unas nociones básicas para los no expertos. Pues una cosa que me parece fundamental es que a través del piano, de la composición, en este caso pianística, pues el cerebro medio, donde se encuentra la parte blanca, se activa y eso facilita las conexiones de la materia gris de los dos hemisferios cerebrales. Uh -huh. Facilita pues la sinapsis entre ellos y luego en cada uno de ellos también de forma simultánea. Concretamente, aparte de que de la parte motora, el área de la parte prefrontal, que en el 90 y en el 95% de los casos el área de la que voy a hablar a continuación se encuentra en la parte izquierda, Uh -huh. que es el área del lenguaje, donde Uh a -huh. veces puede haber un determinado cosa, cuestión que se llama afasia de Broca, que trabaja conjuntamente con la zona de Winkel, Uh -huh. que está en el área temporal. Entonces, aparte de eso, pues por supuesto favorece a la concentración, favorece a que se regule el cortisol. Uh -huh. Y claro, cuando el cortisol se regula, pues las defensas suben. Tiene múltiples beneficios también si en el caso de un ejercicio de arte terapia o de musicoterapia, que bueno, Sí, claro, es es la un parte arte del arte, también, claro. sí, pues también pues se estimulan en el campo de compensación, pues por supuesto se activa la serotonina y muchos neurotransmisores se fortalecen.
Ujú, muy bien. A grandes rasgos, ¿eh? Luego, Bueno, eso como idea general, yo creo que sí. no se encontrará de casi nada, pero ahora vamos a ver cuál ha sido tu experiencia ya más personal con la música y en distintas etapas que hayas ido viviendo, porque empezaste a tocar el piano cuando eras niña. Sí, perdona. Pues sí, la verdad que cuando era niña había un teclado en mi casa y pues así jugaba con él, ¿no? Como supongo que muchos otros niños también. Mm, Y entonces pues le dije a mis padres, pues me gustaría aprender más de música, tocar el piano y tal. Y bueno, me apuntaron a unas clases de música y después de ahí pues estuve en el conservatorio de aquí de Cuenca. mm, Y ahí pues hice una educación formal hasta grado elemental, también como muchos niños, aquí también es en Cuenca, muy común que los niños vayan mm. al conservatorio y luego pues algunos años de grado medio. Bueno, ¿y cómo ves ahora, desde tu perspectiva también, de tu formación en neurociencia, esas distintas etapas de la niñez, de la adolescencia, la pubertad, la juventud, eh, vinculadas con la música? ¿No? Porque todos pasamos por etapas difíciles. ¿Tú crees que la música te ayudó en esas etapas? Sí, me ayudó muchísimo porque aparte de la educación formal es como algo que, aunque dejé el conservatorio, ha seguido siempre en mi vida, como ha sido Mm, algo inherente en mí, algo sí. natural. Entonces sí me ha servido además durante toda mi vida era como algo necesario. Mm, Entonces me ha servido pues para aclarar conceptos, tomar decisiones, a nivel emocional, mm. también muchísimo. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría pedirte algo muy peculiar. Y es que nos hables de tu vida, pero con algunas notas musicales. Es decir, ¿cómo ahora, desde tu perspectiva actual, desde tu conocimiento y experiencia, cómo verías tu infancia musicalmente? Vale, pues lo puedo hacer. Así puedo empezar, si quieres, si te parece bien, por una pequeña que descubrí cuando era niña, que luego recordándola me gusta muchas veces Ujú. y luego pues puedo hablar a través del lenguaje de la Musical. música, sí. Muy bien, pues adelante, adelante. Muy bien. Bueno, pues esta me empiezo por la que compuse de cuando eres pequeña. Sería esto luego más Claro, muy elaborado. bien. Bueno, pues eso para una niña a mí me parece asombroso, ¿no? Que empezaras a componer así, ¿no? ¿Y cómo Sí, recuerdas esa etapa jugando. de tu vida y cómo sientes que esa primera composición influyó de alguna forma en tu estado emocional? Pues influyó, es eso, lo descubrí jugando, o sea, no fue algo así Mm, como... Y no sé, me motivaba, me relajaba, mm. un poco, un poco todo. Entonces, tú utilizabas esta frase musical, por decirlo de alguna Sí, manera, la utilizabas como una forma intuitiva de sí, hacerte una musicoterapia, ¿no? Porque te ayudaba a calmar algunos aspectos, ¿o no? sí, tampoco yo veía como la necesidad así de calmar nada, sino como que me resultaba en ese momento, Claro. sino como que me resultaba algo agradable. También escuchaba mucha música en casa y era como crear yo algo, ¿no? Ujú. De esa manera, sí. Muy bien. Bueno, entonces comenzaste a descubrir la música jugando y Sí, había cosas que te gustaban. Y luego hay una pequeña evolución como todos tenemos, ¿no? Pues de la niñez y vas pasando por la pubertad, donde ya empiezan las primeras crisis. ¿Cómo mm, viviste esas primeras etapas? No las crisis más grandes, sino las pequeñas que todos sí, tenemos. como contándolo Sí, musicalmente, ¿no? sí. Pues normalmente to- eh, tocaba mucho en la menor Ujú. y bueno, puedo hacer Claro, claro.
ejemplo. Intercalaba estas partes más graves y con partes más, pues como cuando por ejemplo eres adolescente y que es cuando normalmente se despierta más la rebeldía y en fin, pues ahí es como tocaba este tipo de composiciones donde sí, se de iban planificación. mezclando distintos sonidos, ¿no? Sí, Que era el reflejo de esos estados emocionales. exacto, sí. Muy Aquí he bien, hecho una pequeñísima muestra, pero bueno, en muy bien, ese muy bien. aspecto. Y eso te calmaba también, te ayudaba. O a veces Sí, simplemente era soltar. pues hacía como como digamos, igual que por ejemplo con pintura, aunque luego si profesionalmente te dedicas a eso, va todo también igual prácticamente igual de rápido, pero sí se producía como todo a la vez. O sea, me desahogaba, entendía y mm, reestructuraba esas partes de memoria, que Muy también, bien. sí. Entonces estabas haciéndolo de forma intuitiva, pero ahora desde tu conocimiento actual, pues también ves cómo aquello te ayudó y eso también te permite aplicarlo a otras personas. Sí, Pero antes de ver las aplicaciones a otras personas, ¿qué otras etapas de tu vida puedes destacar a través de frases musicales? pues por ejemplo, hay alguna, pues como en todas las vidas hay partes más delicadas, más que yo suelo hacerlo pues con menos disonancias, ¿no? Porque Ujú. con respecto a lo que comentabas antes, Sí. pues eso también me Muy bien, gusta. pues son un Sí. ejemplo, a ver, y nos sitúas en una época. Pues ahí como cuando, para mí, por ejemplo, es importante cuando descubro nuevos conocimientos y los entrelazo entre ellos, unido a la situación personal así más dulce que pues a nivel de amistad, familiar, Ujú. ¿no? Como la última parte, digamos, de la adolescencia y entrando en la primera juventud. Ujú. Entonces es como hay algo latente ahí, que es como pues lo normal. En mi caso pues fue cuando terminé el instituto y tienes que elegir. Empezar a volar. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y qué otra fase destacarías? O cuando empiezas a tener algún pequeño problema o grande, no sé, alguna dificultad, ¿cómo lo enfocarías eso desde la música? Pues yo enfocaría primero, yo lo enfocaría es viendo proyectando las disonancias en el piano Ujú. y luego ir deshaciéndolas. Por ejemplo, pues así, una disonancia como algo que generalmente no resulta muy armónico, ¿no? Como este sonido, por ejemplo, estos dos sonidos juntos, que pueden servir en una composición, ¿no? Ujú. Pero a nivel de musicoterapia, pues me considero interesante ir deshaciendo progresivamente esta disonancia y convirtiéndolo en más armónico, esos Es sonidos una más armónicos. consonancia, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues haznos un ejemplo.
Pues, por ejemplo, algún ejemplo así sencillo. Sí. Esto sería... Muy bien, muy bien. Y ahora, ¿cómo nos explicarías así en lenguaje vulgar esto que has estado tocando? Sí, pues nada, he desarrollado estas dos notas en, en la menor, que es una tonalidad muy sencilla, pero aquí a mí lo que me interesa es, aparte del color y otras cuestiones, es deshacerlo. Luego se puede construir más a partir de ahí, Claro. pero Entonces la base es deshacer aquellas cadenas, incluso también de conexiones neuronales que pueden reflejar memorias difíciles sí, y irlas deshaciendo para recomponer con ellas otras que sean más armónicas. claro, y también menos notas y formas de tocar que no son tan tensas, independientemente que sean más graves, más agudas, pero se va deshaciendo también la forma de interpretarlo. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cuál sería la siguiente etapa que podrías mostrarnos? De mi vida, Sí. ¿no? Pues, por ejemplo, puedo mostraros pues una etapa, por ejemplo, más negativa para mí. Ujú. Pues puedo... Muy bien, a ver, entramos en la tormenta. Estamos en la tormenta. Muy bien, muy bien. Y ahora tradúcenos un poco, a ver. Sí, Porque pues sí se pueden sentir cosas, pero
nos falta, creo que para los que no entendemos mucho de música, pues nos haría falta una traducción. A ver, ¿cómo nos puedes traducir? Pues bueno, la traducción es pues partiendo también como quitando elementos distractorios, en este caso, en esta época, utilizando también la menor, aunque haga giros y luego ahí, pues por ejemplo, salte a do mayor o me meta en otra cuestión, depende de si lo necesita lo que yo quiero expresar, porque creo que es importante que también quede latente los momentos, Claro, no siempre tensión, sin, no siempre tensión, o sea, no, claro, sí, sí. pero pues lo que he estado haciendo es pues mi bemol, pues jugando con los graves más como percusión, así, ¿no? Como pues un momento de incertidumbre y luego pues he ido haciendo frases en las que se van apoyando unas encima de otras y luego pues una parte más rítmica y pues no sé si... Muy bien, muy bien. Yo creo que de todas formas algo nos ha ido quedando, porque yo por lo menos he ido sintiendo cosas. No Ajá, podría concretarlas muy bien, pero sí, algo me decía esto. pues me alegro. Muy bien. Bueno, ¿y otra época que destacarías? Pues otra época, Bueno, tampoco te quedan muchas más, porque no es... pues Bueno, entonces vamos a acercarnos a la época actual y nos muestras algo musicalmente de lo que es tu vida ahora. sí, pues en este momento concreto, pues la verdad que estoy en una etapa muy buena de construcción en mi camino y también puntualmente porque no solo pasa una cosa en la vida, Claro, claro. pues también pues, ha fallecido recientemente un familiar muy cercano a mí, entonces pues va a ser un poco otra alternancia de nuevo. Muy bien, pues a ver, vamos a verlo. Bueno, más bien a oírlo. También de forma sencilla, porque Claro, claro.
verdad es que es algo especial, no sé, yo siento algo me mueve, ¿no? Y aunque sea tu vida, pero a través de la música hay como una resonancia que también me mueve o me invita a entrar en algo que no puedo definirlo a lo mejor muy bien, pero sí que me hace sentir. Bueno, ¿y cómo enfocarías, por lo tanto, la musicoterapia hacia las personas? ¿Cuál sería el procedimiento? Pues el procedimiento sería ver cómo, después de haber hablado evidentemente con la persona, ver cómo percibe, cómo resuena con un determinado sonido o sonidos, etcétera, Ujú, e interpretar un poco cómo se siente en ese momento. Y desde ujú, ahí, pues ir también como deshaciéndolo, ujú. librándolo. Muy bien, muy bien. Y si podrías, no sé, hacernos alguna muestra, ¿no? Si yo estoy muy estresado, si tengo alguna ansiedad ahora por la cuestión política, social o económica, ¿no? Que ahora nos está afectando a todos, ¿qué podrías proponerme? Claro, pues yo, porque normalmente cuando se está en ese estado, si de repente yo toco algo tranquilo para intentar en el primer, pues seguramente generaría la cuestión contraria. Ujú. Entonces pues empezaría como a traducir, digamos, eso, Ese estado emocional, traducirlo a través de una frase musical. Bueno, ¿cómo podría ser? pues así, a través de algo sencillo, tampoco Ujú. pues, crispado, algo crispado. Estos sonidos, como... Ujú. Muy bien, y luego cómo arreglarías eso una vez, porque se supongo que ahí ya una vez que reflejas ese estado de crispación, pues progresivamente lo iría liberando, cambiando de tempo también. muy bien, pues la verdad que me parece muy interesante. Y luego, ¿cómo podrías llegar a comprobar si realmente estas secuencias musicales han contribuido al bienestar de la persona? Pues observaría su estado, si se ha generado calma, si el corazón ha vuelto a tener un ritmo apropiado. Vamos, apropiados son todos, Mm. pero más Sí, sí. calmado. Sí. Y pues una vez hecho esto, hablaría con la persona. Mm. Y aunque previamente yo ya vería cómo que ha generado y también a nivel de resonancia Claro, del cuerpo. porque entiendo que hay que medir de alguna forma el resultado, ¿no? Para ver Claro, si se alcanza el objetivo o no. sí, pues la medida sería, pues se puede hacer con midiendo el ritmo del corazón y ahí sale en una gráfica. Ujú, Y luego también de forma cualitativa, observando si hay una relajación muscular,
una conversación tranquila, Ujú. en diferentes factores, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues me parece apasionante todo este mundo y yo invito a que la gente pues profundice. No sé si es muy conocido, pero desde luego a mí me ha parecido asombroso, así es que te doy las gracias y Gracias a te ti. aseguro mucho éxito también en estas aplicaciones. Muchas gracias, Juan Antonio, y muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, estoy seguro que te ha interesado mucho este aspecto de cómo se puede traducir al lenguaje musical nuestras vivencias, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y cómo podemos también hacer algo con ello, reconfigurar estas situaciones a través de una retroalimentación positiva y pues musical, en este caso, que se puede dirigir como un código especial que nos permite ajustar aquellos elementos que a veces están en lo más profundo de nuestro inconsciente, que a veces no somos capaces de asentar, ni siquiera de definir o expresar, como también, pues a mí a lo largo de esta entrevista me ocurrió, pues había vivencias que, aunque estemos acostumbrados a analizarlas, pues te tocan directamente cuando se desarrollan de la forma adecuada y por las personas expertas. Bien, pues esta propuesta que está haciendo Celia Guillén es una propuesta muy interesante, poco habitual, pero que tiene un gran futuro porque así es como yo lo he ido sintiendo desde esta misma vivencia y se abren unas grandes puertas para poder llegar a las personas, al corazón de las personas, y nunca mejor dicho, y transformar ahí en bienestar, en amor, en comprensión, en tolerancia, en perdón, aquellas cosas que en algún momento de la vida nos alteraron o por una ignorancia, por una dificultad, pues influimos para que alteraran o dañaran a otras personas. Bien, y sin más, desde esta propuesta que queda aquí en el aire y que tendrá un desarrollo pues mayor y muy abierto, pues ahora pasamos a observar algunos libros. Yo te recomiendo pues el libro de La Buena Onda, que ya he presentado en muchos momentos, donde hablo de algunos aspectos vinculados con lo que hablamos aquí, aunque no en él no hablo de música, pero sí hablamos de esa onda cardíaca y de cómo la vibración que hay a nuestro alrededor nos afecta para poder ajustar distintos elementos de nuestra naturaleza, especialmente emocionales, a través de unos códigos bien definidos en distintos aspectos, con un distinto lenguaje en cada caso. Y el otro, pues, es el corazón inteligente, que ahí ya anteriormente pues, había publicado y en él explico pues, los distintos elementos de la neurología del intestino, del corazón y del cerebro, cómo interaccionan entre sí y cómo pueden ayudarnos al conseguir una coherencia adecuada entre ellos, a conseguir una buena onda que se puede registrar con la onda cardíaca, una eficacia mayor en distintos aspectos de nuestra vida que tiene que ver con el mundo profesional, con el mundo familiar y con otras vivencias más íntimas. Bien, pues simplemente esto, te dejo esta propuesta, espero que la puedas aprovechar, que te sirva para aquello que necesites en este momento y seguiremos encontrándonos en estos encuentros de los miércoles. Hasta la próxima. Encontrar mi libro de La Buena Onda en mi página de autor de Amazon, así como también muchos otros libros que son de tu interés. Así espero. Un saludo.